Pero entonces, para calcular las tensiones que nos están solicitando, que en este caso la tensión en la resistencia y la tensión del condensador, pues vamos a hacer lo siguiente. Tenemos en cuenta que ya calculamos la corriente total, ¿listo? Y recordemos que tenemos que devolvernos de este circuito total que tenemos aquí a este circuito que está aquí. Si observamos este circuito, amigos, vamos a detallar de que es un circuito serie. Y como es un circuito serie, recordemos que este va a tener la misma corriente. Es decir, que la corriente que viene por aquí, que es la corriente total, va a ser la misma corriente que va a pasar por Z1, va a pasar por Z4 y va a regresar. ¿Sí? Entonces, esto es corriente total. ¿Listo? Por lo tanto, podemos decir que la tensión, ¿sí? La tensión total del circuito es la sumatoria de la tensión Z1 más la tensión en Z4. Pero recordemos que Z1, pues, es la resistencia, ¿cierto? Entonces no hay ningún inconveniente en eso. Pero también hay que recordar que Z4 viene de unas impedancias compuestas que serían Z2 y Z3. Entonces, en este caso hay que tener, pues, cuidado con esto. Ya tenemos nosotros claro, entonces, que tenemos que calcular Z1 y Z4 con su área eléctrica tensión. Corriente no, porque es la misma corriente total que pasa por el circuito. Para este caso, entonces, vamos a hacer uso de la ley de Ohm y vamos a calcular, entonces, la tensión de Z1 y la tensión de Z4. Para calcular la tensión de Z1, entonces decimos que la tensión de Z1 es igual, ¿listo? A multiplicar la corriente total por la impedancia de Z1. ¿Listo? Y adicionalmente vamos a tener que la tensión de Z4 es igual a multiplicar la corriente total por Z4. Recordemos, voy a hacer aquí, paralelo aquí, que la corriente total es igual a la corriente que pasa por Z1 igual a la corriente que pasa por Z4 y eso lo acabo de explicar aquí con este mamarracho que hicimos de que como es un circuito serie la corriente es la misma. ¿Listo? Por eso aclaro esto aquí. Listo, ya teniendo claro esto, vamos entonces a resolver aquí. Entonces decimos que la tensión en Z1 es igual a la corriente total, o si usted quiere colocar corriente en Z1, no hay problema, igual ya sabemos que es la misma, por Z1. Igual, pues corriente total, ojo, entonces mire que estamos haciendo una multiplicación, entonces vamos a trabajar con la parte fasorial, ¿sí? Entonces mire que aquí ya tenemos en fasorial, entonces sería adicionalmente con número polar, entonces sería 19,73 ángulo de 80,53 grados por Z1. Entonces venimos, buscamos a Z1 por acá. Z1, recordemos que Z1 es la resistencia, que es esta que está aquí. Z1 es esta, miren. Por lo tanto, Z1 no tiene ángulo, es un 1 porque es algo real. ¿Listo? Entonces multiplicamos aquí por 1. De todas maneras, vamos a ponerle ángulo 0. ¿Listo? Por lo tanto, entonces esto sería igual a 19, si multiplicamos 19,73 por 1,
pues nos va a dar 19,73. Pues los ángulos se deberían de sumar, pero acá hay un 0, pues daría lo mismo. Ángulo de 80,53 grados y eso sería voltios. Listo, ya tengo la tensión entonces en Z1. Es decir, que si voy a medir aquí con un multímetro en esta parte, voy a encontrar que voy a tener 19,73, ángulo de 80,53 voltios. ¿Listo? Y bueno, podríamos de una vez hacer el paralelo aquí y tenerlo en rectangular. Entonces vamos aquí a la calculadora y colocamos esto, Shift, Rec, la magnitud es 19,73, 80,53, que sería nuestro ángulo. ¿Listo? Magnitud 19,73 y ángulo 80,53. Y esto es igual a 3,24 sería nuestra parte real. Y vamos a ver nuestra parte compleja, nos dio 19,46 más J 19,46. Es positivo porque mire que aquí no tenemos problema, no nos está apareciendo con signo negativo. Listo, ya lo tenemos ahí claro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Tomamos, entonces vamos a calcular, ya tenemos la tensión y la corriente que pasa por este señor. Ahora vamos a calcular la tensión aquí en Z4. Entonces la tensión en Z4, ¿sí? La tensión en Z4 se va a calcular de la siguiente manera. Yo podría realizar la expresión, ¿cierto? Entre la tensión de Z4 para encontrarla y hacer esta multiplicación y la puedo encontrar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. O también puedo hacer una resta. Puedo restar Z1 con la tensión que nos están dando y puedo encontrar esta. Como ustedes quieran, lo pueden hacer. En este caso, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esta operación. Entonces, decimos entonces que la tensión en Z4 es igual a la corriente total por Z4. ¿Listo? Que esto es igual a 19,73 ángulo de 80,53 grados, que esto es amperios, ¿cierto? Amperios, aquí arriba nos faltó el amperio, nos faltó amperios, y aquí eran ohmios, por Z4, entonces venimos y buscamos Z4 acá, ¿cuánto nos dio Z4? Z4 nos dio 6 ángulo de menos 90. ¿Sí? Ya le habíamos convertido. Y 6 ohmios, ángulo de menos 90. Listo, muy bien. Por lo tanto, esto nos daría igual a, multiplicamos la parte de las magnitudes, entonces 6 por 19,73 y eso nos da 118, ¿cierto? Eso nos da 118,38, 118,38. Volverlo a hacer para que lo vean lo que dice. Voy a quitar esto de aquí. ¿Listo? Voy a multiplicar con el otro color. Voy a multiplicar. Aquí en este momento voy a multiplicar este por este. Voy a multiplicar este por este. ¿Listo? Y después sumo los ángulos. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Por lo tanto, entonces, eso me dio 18,38. 38. Vamos a nuevamente a ponerlo aquí.
Vamos a ponerlo más bien todo para que lo vean más claro. Entonces voy aquí a abrir paréntesis. Abro paréntesis aquí. 19,73 por 6. Ángulo de 80,53 más menos 90. ¿Sí? Entonces multiplico 19,73 por 6 y eso nos dio 118,38. 118,38 ángulo de, entonces aquí restamos los ángulos, mire, 80,53 menos 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, amigos, esto nos da 118, de paso a paso aquí, 38, ángulo de, entonces, 80,53 menos 90 grados, y esto nos da igual a menos 9, ¿sí? Menos 9,47 grados. ¿Listo? Esa sería entonces la tensión que estaría en Z4. Como Z4 está en paralelo, que es algo importante, ¿por qué? ¿Cómo así insulto que está en paralelos? Claro, recuerda que Z4 es una compuesta que viene por acá, mírala. Y como están en paralelo, la tensión que esté aquí en Z4 es la misma que está en Z2 y es la misma que está en Z3. Por lo tanto, aquí podemos decir que la tensión, de una vez, podemos plantearlo y decimos que la tensión, denme un segundo aquí, que la tensión en Z4, que acabamos de calcular, es la misma tensión que hay en Z2 y es la misma tensión que hay en Z3. ¿Listo? Y que es igual a 118,38 voltios, ¿sí? Ángulo de menos 9,47 grados. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos resta? Calcular la corriente de el circuito IC, que es la que nos están solicitando.